Están dormidos. Continuamos en el capítulo número 2. El capítulo de la semana pasada se llamó Primer Asalto. Le dejamos el nombre igual. ¿Sí? Pero vamos a ver el capítulo 2 del verso 1 al verso 10. Si le quieren poner un título, pues póngale Segundo Asalto, ¿no? O Segundo Round, como ustedes gusten. ¿Sí? Vamos a orar, ¿qué les parece? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, Señor, de congregarnos. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has permitido alabarte, Señor, y glorificar tu nombre, exaltarte, Señor. Ahora, Señor, pasamos a la palabra, donde te pedimos, mi Dios, que tú seas, Señor, el que hable en nuestros corazones, mi Dios, que las palabras que hayan de salir de mi boca, Señor, sean de parte tuya y no mía, Señor, que sea el Espíritu Santo el que hable y no mi carne. Es una gran responsabilidad, Señor, el hablarle, Señor, a la iglesia de tu palabra, Señor. Y te pido, mi Dios, que tú tomes el control de mis acciones y mis pensamientos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya estamos todos en Job, capítulo 2, verso del 1 al 10. Vamos a leer, no lo vamos a leer de corrido, vamos a irnos unos verso por verso. ¿Sí? Sí. Vamos al verso 1 y dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Aquí vemos por segunda ocasión, lo leíamos en el primer capítulo, que se presentaban todos los hijos de Dios delante de él para presentarle o rendirle un informe de lo que estaban haciendo en la tierra. Ahora vemos que nuevamente estas criaturas que ha hecho Dios vienen a rendirle un informe a Dios. ¿Sí? Y eso me recuerda que en algún momento del dado de que Dios nos llame a cuentas, tú y yo tenemos y vamos a tener que estar delante de ese Dios para presentar nuestras cuentas delante del tribunal de Cristo. Esto lo dice en 2 de Corintios, acompáñame en 2 de Corintios 5:10, que nos recuerda de que tú y yo en algún momento tenemos que estar delante del tribunal de Dios. Vamos a tener que presentarnos, así como estas criaturas de Dios se presentaron en esa ocasión a rendir un informe delante de Él, también tú y yo vamos a tener que presentarnos delante del Señor Todopoderoso a rendir cuentas. Ya estamos ahí, quiero que lo leamos juntos para que veas qué es lo que dice. ¿Ya estamos? Fíjate lo que dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según, ¿qué dice? Lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estaba en vida, sea bueno o sea malo. O sea que aquellos que dicen que Dios no va a pagar conforme a nuestras acciones, aquellos que dicen que Dios es bueno y va a perdonar a todos, es cierto. La Escritura dice bien clara que nos tenemos que presentar algún día delante del tribunal de Cristo y cada uno vamos a recibir según lo que hayamos hecho en vida, sea tanto bueno o sea malo. Entonces yo por eso cuando empezábamos a leer esto, que aconteció que vinieron aquellas criaturas hechas por el Señor a rendirle cuentas de lo que estaba pasando en la tierra, eso me recordaba que tú y yo algún día tenemos que presentarnos delante de Dios y rendirle cuentas. Y esto nos tiene que llevar a ti y a mí a ser hombres y mujeres temerosos de Dios, a caminar en santidad como Dios nos está pidiendo. Porque puede decir uno, ayer lo comentábamos, yo me puedo arrepentir ya que esté grande, ya que esté viejito le pido perdón a Dios. ¿Y qué tal si Dios no te da la oportunidad de llegar a viejito? ¿Qué tal si Dios no te da la oportunidad de arrepentirte en el hecho de muerte? No todos tienen ese privilegio. Mejor, ¿por qué no comienzas a caminar como Dios te pide que camines el día de hoy? ¿Por qué no empiezas a santificar tu vida? ¿Por qué no empiezas a agradarle a Dios? ¿Por qué no empiezas a ser un hombre temeroso de Dios? Para que en el momento en que todos estemos delante del tribunal de Cristo, recibamos para bien y no para mal. ¿Sí estamos o no? Y algo que tenemos que recordar aquí, que Él es Dios. Y la situación se va a tornar difícil porque aquí no va a haber abogado que te pueda ayudar. Aquí en la tierra puedes transgredir a la ley y puedes requerir, aunque tú seas culpable, puedes ir y contratas a un abogado que te defienda hasta que demuestres lo culpable, ¿cierto? No hay abogados aquí, ¿verdad? Lucy, Charlie, lo saben.
Delante de Dios no lo hay, porque Él conoce. Él lleva un récord de todo lo que estamos haciendo, son los libros de la vida. Y Él va a ver lo que estamos haciendo. Ahora nosotros no actuamos con libertad total. El ser humano no es libre total, no hay un libre albedrío como algunos dicen. No existe ese libre albedrío. Tenemos un libre albedrío para las cosas terrenales. Yo puedo escoger lo que voy a ponerme hoy, yo puedo escoger cuántas tortas me voy a comer hoy, yo puedo escoger si me tomo un vaso de Coca-Cola o un vaso de agua. En eso tenemos libre albedrío, pero las cosas espirituales no tenemos libre albedrío. Eso nos tiene que quedar bien claro. No hay libre albedrío, no hay, es que Dios es un caballero, ayer lo discutíamos. Y digo discutíamos no en afán de pleito. Ayer veíamos que efectivamente Dios no es un caballero. Cuando Dios te llama, tú tienes que obedecer, por las buenas o por las malas. ¿Estamos entendiendo? Dios nos ha creado con ciertas limitaciones. Tenemos que recordar que somos criaturas de Él y que Dios es el creador. Dice un salmo que Él nos hizo y no nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos que responder delante de Él como su creación. Nadie puede evadir. Nadie. Hay un dicho que dice que nadie se le escapa a Hacienda, ¿no? Algo un dicho así, ¿no? Que no se le puede escapar a dos cosas, ni a la muerte ni a Hacienda. Yo conozco gente que ha ido a Hacienda por años y debe millones de pesos, millones. Cuando estemos delante de Dios no lo vas a poder evadir. No se va a poder. Entonces vemos que Satanás también tuvo que venir a rendir su informe delante del Señor. Esto nos indica que Satanás no está fuera de la jurisdicción de Dios, no está fuera de la autoridad de Dios. Satanás no es un ser que se pueda mover como él quiera. Él tiene que venir y pedir la autoridad del Señor para hacer las cosas en el mundo. Ahora, aunque Dios ya sabía lo que Satanás y los demás criaturas le iban a decir de lo que estaba pasando en la tierra, Satanás tenía que aparecer delante de Dios para informarle qué es lo que estaba haciendo. En esto podemos notar la autoridad de Dios. Hace 8 días veíamos la soberanía de Dios, veíamos la bendición de Dios, la protección de Dios, ¿sí se acuerdan? La provisión de Dios, y en esto podemos notar, en este versículo podemos notar la autoridad de Dios. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Recuerden que esto quiere decir que andaba dando vueltas, y veíamos lo que decía el apóstol Pedro, que el diablo anda como león rugiente viendo a quién se devora. Eso significa que el diablo no anda perdiendo el tiempo como muchos de nosotros. En el verso 3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como en él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y esta es la segunda vez que lo está diciendo así el Señor. Porque acuérdense que lo vimos en el capítulo 1. Y aquí Dios se lo está volviendo a recalcar al enemigo y dice, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste contra él, para que lo arruinara sin causa. Aquí tiene que nacer una pregunta de este versículo 3 que acabamos de leer. ¿Puede Satanás acaso persuadir a Dios de que cambie sus planes? Claro que no, pero si lo leemos el versículo pudiera darnos a entender eso. Satanás no puede persuadir a Dios. Satanás no puede incitar a Dios para que vaya en contra de su carácter. Dios estuvo dispuesto a seguir el plan del enemigo debido a que Dios ya conocía el final de la prueba de Job. Esto nos hace saber que Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. No se le oculta nada. Dios no puede ser engañado por Satanás. No lo puede. Ahora en este verso nos muestra y aprendemos claramente lo que el Señor le permite al enemigo hacerle a Job. El Señor viene en el primer capítulo, recordemos, y le permite hacerle a Job, le quita sus bienes, aún le mata a los hijos, y en este capítulo vamos a ver que le va a permitir todavía poner la mano sobre él, porque ya a Job ya no le quedaba nada. Pero vamos a ver que lo hace sin ningún motivo. O sea, Job no tenía causa de nada, Job no había hecho nada, Job no se había portado mal, Job no estaba pecando, al contrario, el Señor le vuelve a decir a Satanás que era un hombre temeroso de Dios y que estaba reteniendo todavía su integridad. Y esto es lo más complicado de entender de nosotros. ¿Cómo un Dios bueno, un Dios justo, un Dios sabio, un Dios lleno de amor permite que alguien que se está portando bien le vaya mal?
Esto es difícil de comprender para el cristiano. Pastor, pero es que yo desde que vine a la iglesia, yo me comprometí con la iglesia, yo vengo cada 8 días a la iglesia, el más diezmo, eso lo ofrendo, vengo a lavar las sillas, hago esto, hago lo otro, ¿por qué me está yendo mal? Es difícil de comprender para el cristiano. Entonces, vamos a ver que el sufrimiento de Job, o sea, esta prueba que estaba pasando, era para Job. No era para Dios. Esta prueba, este sufrimiento era una prueba para Job, una prueba para Satanás y una prueba para ti y para mí, porque está escrito. Entonces puedes decir, bueno, ¿qué caso tiene que el Señor venga y me ponga a prueba? ¿Qué somos títeres acaso? Nos podríamos considerar como unos títeres. Entonces el Señor puede venir y mover los siglos y cuando quiere me los corta. Recordemos que aún su hijo estuvo en tentación. Si leemos Mateo 4, del 1 al 11, no lo busquen, no aparece ahí, pero búsquenlo, solo de tarea. Si leemos Mateo 4, del 1 al 11, vamos a ver que después de que es bautizado Jesucristo, es llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Por cuál Espíritu fue llevado? El Señor, Dios Padre, está permitiendo que su Hijo sea retirado a un desierto para ser tentado. ¿Qué nos hace entender esto? Algo nos tiene que dejar. Si el mismo Dios está permitiendo que su Hijo, su único Hijo, sea tentado, es por algo. Las pruebas, recuerden que tienen una explicación. La prueba y la tentación tienen una explicación. En esta ocasión, si Dios Padre permitió que su Hijo fuera tentado, en esta ocasión en el desierto, era para demostrarle a Satanás que nadie puede derrotar al Hijo de Dios. Era para demostrarle que el Hijo de Dios siempre tiene el control y de que Satanás siempre iba a permanecer derrotado por el Hijo de Dios. Tenía un propósito. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no permitiera esta prueba, esta tentación? Si el enemigo se quiso poner al tú por tú con Dios y quiso robarle la gloria a Dios. Él iba a seguir creyendo, iba a seguir crecido de que podía derrotar al Hijo de Dios. Pero cuando vino esta prueba, el enemigo quedó bien en claro, porque la prueba no era para Jesús, porque en todo momento estaba sustentado por el Padre. La prueba para el enemigo, para demostrarle que él no tiene la victoria en ningún momento, y de que el único que va a salir victorioso es el Hijo de Dios. ¿Cierto o no? Ahora, muchos de nosotros nos preguntamos siempre, ¿por qué Dios permita que me ocurra esto a mí? ¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios permite que me ocurra, en especialmente eso a mí? Cuando a mi alrededor hay más gente mala. Dentro de 8 días, primeramente, Dios estaremos predicando un salmo precioso que es el Salmo 73. Es un salmo que habla sobre la envidia que sentimos los cristianos o la gente que está entregada a Dios, sentimos del mundo. De aquellos que son narcotraficantes, de aquellos que les pegan a las esposas, que son borrachos, que son mentirosos, que roban, que ultrajan y aún así viven mejor que muchos que somos hijos de Dios. Y llega la pregunta, ¿por qué permite Dios que me pase esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que me pase esto a mí? Y puede ser que el Señor nos responda, no hay ninguna razón para que yo permita que eso te pase a ti. No te estoy castigando. No te estoy regañando, no me estoy escondiendo de ti. ¿Sabes qué es lo que sucede cuando el Señor permite que pasen las situaciones? El Señor quiere que tú te acerques más a Él. Job era un hombre bueno. Capítulo 1 lo vimos, y ahorita en el capítulo 2 Dios le está volviendo a poner en cara, le está presentando las credenciales a Satanás de Job. Le está diciendo, ve, no lo consideras todavía, y después de todo lo que le has hecho, todavía es un hombre íntegro, difícil. El Señor quiere que te acerques más a Él cuando vienen estas cosas. Esto es lo que hizo con Job. No había ninguna cosa en Job mala para que él se hiciera acreedor a este sufrimiento. Al contrario, leíamos que presentaba sacrificios de sus hijos todos los días porque quería que estuvieran cerca de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Si Él permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, es para que le busquemos. Muchas veces, pon atención, creemos
que porque venimos a la iglesia, porque escuchamos el sermón, porque oramos, tenemos un tiempo de devocional, tenemos un tiempo de lectura, ya estamos cerca de Dios. Y ayer lo veíamos en Apocalipsis, cuando el Señor viene y le dice a la iglesia de Efeso: eres una iglesia que ha trabajado, eres una iglesia que ha quitado la mala doctrina, eres una iglesia que ha desmentido a los falsos apóstoles, has trabajado, has sufrido, has luchado, pero algo tengo contra ti. ¿Qué tienes contra mí, Señor? Que has olvidado a tu primer amor. Cuando el Señor permite ciertas situaciones, aunque nosotros estemos caminando adecuadamente o estemos caminando en santidad y vienen las situaciones en nuestra vida, es porque el Señor quiere que tú voltees y le clames a Él. ¿Te acuerdas de que tienes un Dios que todo lo puede y un Dios en el cual tú tienes que descansar? Es por eso que el Señor permite las ocasiones. Por eso permite el sufrimiento. En muchas ocasiones nosotros como cristianos venimos y criticamos y señalamos a un hermano. Ah, ¿ya viste aquel? Tú no. ¿Ya viste aquel? Está sufriendo porque es malo. De seguro está en pecado. De seguro está haciendo algo que desagrada a Dios y por eso le está yendo como le está yendo. Y lo hacemos sin saber si es verdad. Estamos levantando nuestro dedo acusador y estamos diciendo que él está pecando, por eso le están pasando estas cosas. Y no sabemos si es cierto o no. Lo más probable es que Dios le esté probando. Lo más probable es que Dios le esté pasando por el fuego para purificarlo. Lo más probable es que Dios a ti y a mí no nos ha probado de esa manera porque sabe que no lo vamos a resistir. ¿Te has preguntado por qué hay veces que en los matrimonios sanos, donde el esposo es deportista, la mujer también, se embarazan y tienen un pequeño con discapacidades? ¿Te lo has preguntado? ¿Y por qué aquel que es alcohólico, que es drogadicto, que la mamá fuma y hace media visión, le nacen bien los hijos? ¿Te lo has preguntado? Unos somos más fuertes que otros. El Señor así nos ha hecho. Honestamente, a mí no me hubiera gustado estar en los zapatos de Job. Yo no lo soportaría. Es por eso que el Señor me ha puesto una prueba tan grande. Si el Señor te ha puesto una prueba grande y estás pasando por una prueba grande, el Señor sabe por qué. El Señor sabe que tienes para eso y para más. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Nos llama la atención que el Señor nuevamente le menciona a Satanás a Job. Ya que una vez perdió todo lo que tenía, casa, carros, perdió todo lo que tenía, acuérdense que perdió su fuente de trabajo, perdió la fuente de los sacrificios, todo lo que perdió y aún perdió a sus hijos y a sus hijas, pues era para que yo le eche, no, pues ahí muere, ¿no? El Señor todavía viene y le dice al diablo: mira, te lo pongo por ejemplo del hombre íntegro, recto, temeroso, alejado del mal en la tierra, porque veas que sí lo sabe. Destacando que no había nadie tan fiel como Job. Qué difícil. Entonces dice, vive una vida recta, alejado del mal. El Señor estaba destacando de una manera particular a Job. A pesar de las máximas pérdidas humanas. ¿Cuáles son las máximas pérdidas humanas que nosotros podemos experimentar? Job las había experimentado. Había perdido a toda su familia, excepto a su esposa. Y después, también había perdido todas sus cosas materiales. Todo lo que tenía. Y aún se mantenía firme. Se mantenía dependiendo de Dios con su conducta intachable. Tremendo. Vamos al versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. Cochino Satanás. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Será cierto? Satanás le sugiere a Jehová, a Dios Padre, que aún no ha sido suficiente todo lo que le ha pasado a Job. Y cualquiera diría: no, ya es suficiente. Satanás viene y le sugiere que no es suficiente que haya perdido su familia, sus riquezas y que no está sufriendo del todo. Eso no es suficiente, está diciendo Satanás.
Dice, lo suficiente va a ser cuando él padezca una enfermedad terrible o esté amenazada su vida. El enemigo sugiere que la máxima prueba es amenazar la vida de Job. Que una persona puede sufrir, fíjate bien, el enemigo está diciendo que una persona puede sufrir la pérdida material. Sí, me quedo en la calle, me quedo sin trabajo, me desalojan de mi casa, me quitan todo y me quedo dormido en la calle. Esa no es la máxima prueba, dice Satanás. Puedo perder mi familia, la asesina, se muere, me cambio de país, de lo que sea, quedo solo. Satanás dice que esa no es la máxima prueba del hombre. Que el hombre todavía tiene más para dar. Que realmente la prueba máxima del hombre es la posibilidad de la muerte, la que realmente amenaza su vida. Por eso dice piel por piel. Qué tremendo, ¿no? El enemigo por lo general acierta a los análisis de la mayoría de los cristianos. Lo veíamos hace 8 días. Tenemos nuestro talón de Aquiles, los humanos, ¿verdad? Tenemos talón de Aquiles. Tenemos algunas debilidades. ¿Cuántos tenemos debilidades aquí? Todos. Y no nada más una, tenemos muchísimas debilidades. Cuando nos enfrentamos a cosas, fíjate, cuando nos enfrentamos a cosas más básicas para el humano, entonces nos queremos derrumbar, nos queremos quebrar, nos hundimos, nos sentimos mal. Pero acompáñame a lo que dice Carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Capítulo 10, verso 13. Fíjate bien lo que dice. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Qué rápido vienen, ¿eh? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que no sientes que estás cargando el mundo, la verdad es que no. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que ¿qué? Lo que pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿No ves cómo sufro, Señor? Sí lo sé. Sí lo sé y sé que aguantas eso. Por eso estoy permitiendo que lo pases. Qué tremendo, ¿no? Esa es la vida del cristiano. No puedes venir y decretar, decreto que esto se va de mí. Declaro, no. Porque no es la voluntad de Dios. El Señor ha dicho que Él no dejará que suframos una prueba más dura de lo que podamos soportar tú y yo. Por eso es que unos sufren otra cosa, otros sufrimos otra. Otros sufrimos con una cosita así. Otros sufren con unas cosas más grandes. Ponte a platicar con la gente y coméntales la situación por la que estás pasando y te vas a dar cuenta y vas a decir, estoy en la gloria. Párate simplemente afuera de un hospital y ve las necesidades que hay afuera de los hospitales. Y vas a decir, gracias Dios mío por lo bueno que eres, aún en tu necesidad, aún en tu problema y aún en tu tentación. ¿Para qué Dios nos prueba de modos diferentes en que nosotros podamos soportarlo? El Señor es sabio. Pero por el contrario, cuando llega la prueba, también Dios nos va a dar la salida. Esto nos hace ver que tenemos que esperar en Dios. No corro como gallina loca en un corral, de un lado para otro, de un lado para otro, buscando quién me puede ayudar. Voy a ver al compadre, voy a ver a la comadre, voy a ver al brujo, voy a ver esto. No. Si el Señor ha prometido que Él nos va a dar la salida, yo tengo que esperar en Dios. Yo tengo que aguardar en Dios. Porque la palabra lo dice, no lo está diciendo el hombre. Que junto con la tentación viene la salida. ¿Cierto o no? Yo te quiero decir algo. En el momento en que tú te encuentres, cualquiera que sea la prueba, cualquier cosa que estés pasando, cualquier cosa que estés soportando, debes saber que Dios tiene el control. Dios tiene el control y Él te está sosteniendo. Y esto es alivio, es aliento, es vida, es ánimo y un gran consuelo al cristiano.
El saber que Dios tiene la salida, el saber que Dios te va a ayudar, el saber que Dios tiene el control. Eso es lo que tiene que fortalecerte dentro de la prueba. Muchos no sabemos, y realmente nadie sabe lo que nos pueda acontecer al salir de la iglesia. Nadie sabe lo que pueda acontecernos mañana en la mañana o en el transcurso del día. Nadie lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Pero sea lo que fuere, Dios va a hacer lo posible y lo va a hacer para que pasemos ciertas experiencias en nuestra vida. Eso tenlo por seguro, de que Dios todo el tiempo te va a estar examinando, te va a estar probando. Pero Él se va a encargar de nosotros. Ahora, Satanás es un mentiroso. Juan 8:44 lo dice, el padre de mentira. Podemos ver que dijo de Job que estaría dispuesto a sacrificar todo lo que le sobraba o lo poco que tenía por salvar su cuerpo, por salvar su vida, y terminaría maldiciendo a Dios en su cara. Ya le quitaste todo lo que tenía, ya le quitaste casa, ya le quitaste dinero, ya le quitaste familiares, pero yo te aseguro que si tú me das el permiso de tocarle, de meterle una gran enfermedad en la que él se sienta amenazado de muerte, te aseguro que va a terminar maldiciéndote. Y aquel íntegro, aquel intachable, aquel esto, se va a acabar, que te va a maldecir en tu cara. Porque el hombre va a dar todo lo que tiene por su vida, está diciendo él. Vamos al verso 5 y 6 de Job, regresemos a Job. Versos 5 y 6. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Pónganle un separadito en Job, porque vamos a pasar a otro lado de las escrituras, pero vamos a estar regresando a Job. 5 y 6. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Haz lo que quieras, pero no lo mates. Pues qué tremendo, ¿no? Mejor sería que se muriera uno a estar pasando tanta prueba tan difícil. Una vez más vemos que Satanás tiene que venir y pedirle permiso a Dios para causarle sufrimiento a Job. Vemos que no es un ser independiente, es dependiente de la autoridad de Dios. Entonces, Dios limita al enemigo y en este caso no le permite a Satanás destruir a Job. Le permite tentarle la piel, la carne, hasta el hueso, pero no que le arranque la vida. Versos 7 y 8. Entonces salió Satanás corriendo, contento, dijo: ya se hizo. Sale de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. No le dejó ni un huequito limpio. En el verso 8 dice: y toma Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Este hombre estaba siendo probado fuertemente. Estaba probado duramente por su propia vida. Ahora ya no le importa, ya había perdido todo, no tenía nada, pero estaba en la vida. Satanás estaba tratando de derribarle, de destruirlo, de quebrarle. Ya había perdido a su familia, sus cosas materiales, y ahora encima la salud. ¿Cuántos no tenemos que llegar a tal grado y con una simple presión ya estamos diciendo: pero ¿por qué, Dios? Ahora, es necesario recordar que no era por los pecados de Job lo que estaba sucediendo. No es por eso. Tenemos que aclarar que la forma y el actuar y el pensar de Dios no es como el de nosotros. Isaías 55:9. Isaías 55, verso 9. 9. Para que veamos que la forma de actuar de Dios y su pensar no es como el de nosotros, no es como nosotros pensamos. Yo ayer les decía: imagínate un Dios como nosotros, que hoy me levanté de malas. Imagínate un Dios de malas. Voy a acabar con medio San Pablo, con todo San Pablo de suma, porque me levanté de malas. Imagínate un Dios así, que pensara como otros, y ahora que se levantó de buenas, y dice: que ahora que todos saquen la lotería, que todos sean ricos. Imagínate. Dios es inmutable, Dios no cambia. Los pensamientos de Dios. Fíjate lo que dice 55, verso 9. Desde el 8 vamos a leerlo.
Porque mis pensamientos no son, ¿qué? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos un Dios completamente que piensa diferente a nosotros, y gloria al Señor por eso. Entonces, aquí en este punto es necesario reflexionar. Estamos viendo que Dios permite ciertas pruebas, prueba a sus hijos. Hay un versículo que me ha encantado siempre desde que yo me convertí, que fue Hebreos 12:6, donde dice, no aparece ahí, pero el Señor dice que a todo aquel que adopta por hijo, ¿cómo dice? Disciplina. Y a todo aquel que toma por hijo lo azota. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. No tenemos un Dios que nos evita los dolores, no tenemos un Dios que nos evita el sufrimiento. Nosotros como padres en ocasiones tratamos de librar a nuestros hijos de problemas y de tristezas. Fíjate bien, no creo que te me pierdas en esto. Hacemos todo lo posible para evitarles a nuestros hijos sufrimientos, apremios, situaciones difíciles. Les damos todo lo que podemos a manos llenas si lo tenemos, y si no, a nuestras posibilidades les damos todo. Pero creemos que le estamos haciendo un bien y al contrario estamos haciendo un mal. Por eso vemos que Dios no actúa con nosotros. ¿Tú crees que Dios no te pueda venir y dar lo que tú necesitas? ¿Tú crees que Dios no pueda venir y sanar a alguien que está muriendo de cáncer? ¿Tú crees que Dios no pueda venir y darle prosperidad a alguien? Yo sí lo creo. ¿Por qué tiene poder de hacerlo? ¿Por qué no lo hace? Porque Él conoce la mente y el corazón del hombre. ¿Cierto o no? Entonces llega el día que cuando Job se da cuenta de que algo bueno está surgiendo de todo esto malo que está pasando, Job se empieza a dar cuenta, pero al principio no lo podía comprender por el actuar de Dios. ¿Por qué me está pasando esto si soy un hombre temeroso de Dios? Ahora, esto no solamente era para hacerle un bien a Job, sino esto era para darle la gloria y la honra a Dios. Recuerda que Él es el único que tiene que salir siempre recibiendo la honra y la gloria en medio de una prueba y al final de una prueba, en medio de una tentación y al final de una tentación. Ahora, el carácter de Dios ha sido puesto en entredicho por Satanás, por el enemigo. Fíjate bien, la implicación satánica era que Dios no era digno de ser amado por sí mismo o por sí solo. Es decir, Job no te ama porque eres Dios, te ama por todo lo que le das, y tú tienes que comprarle, tú tienes que pagarle para que Él te ama y te sirva y sea buen hombre. Es lo que está diciendo Satanás. ¿Qué podríamos decir en nuestro caso? ¿Qué podríamos decir en nuestra vida de esto que está diciendo el enemigo? Que muchos sí amamos a Dios solamente cuando somos bendecidos, que muchos solamente amamos a Dios o venimos a la iglesia cuando estamos siendo prosperados. El enemigo acierta. Dios es bueno y misericordioso con todos nosotros, ¿cierto o no? Nosotros disfrutamos de su paciencia, de su bondad, de su amor. Pero cuando estamos bajo presión, escucha bien esto, cuando estamos bajo presión, cuando estamos bajo la prueba, cuando estamos siendo tentados, siempre el cristiano y el hombre va a sacar lo que es su verdadera naturaleza. Siempre. Yo tengo un ejemplo. Aquel hombre que es vil, que es grosero, tanto en su forma de actuar como en su forma de hablar, en su forma de comportarse con los demás, y viene aquí y nos ponemos una túnica, nos ponemos las alitas y nos ponemos una aureola, va a llegar el momento en que bajo la presión, bajo los problemas, las circunstancias, va a aflorar lo que es él. Se le puede escapar una maldición porque está en presión. Se le puede escapar su manera de actuar, puede golpear, puede ofender, porque eso es lo que realmente él es. Bajo presión, siempre vamos a saber lo que somos verdaderamente. ¿Qué es lo que pasa con el oro? Para sacar lo que es el oro tiene que pasar un proceso. Y es un proceso doloroso. Es machacado, es pasado al calor, es machacado, es pasado al calor, hasta que sale lo que realmente es. ¿Qué es lo que pasa con las pruebas que el Señor permite que nos sucedan? Somos machacados, somos probados, somos estos, somos tribulados, y llega el momento en que afloramos lo que realmente somos.
Dios nunca ha prometido a sus hijos que la vida va a ser fácil. No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga: tú te conviertes a mí y se acabaron tus problemas. No lo hay. Dios no lo ha prometido. Mas sin embargo ha dicho que el camino va a ser difícil. Es estrecho, la puerta es angosta. Es difícil el seguir a Cristo. El que quiera seguirme, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo todos los días. Es difícil tomar la cruz. Es difícil negarse a sí mismo. Nunca ha dicho que va a ser bien padre, bien emocionante el venir a Dios. Eso no lo ha prometido. Ahora, yo no sé qué situación o qué problemas tengamos. Todos tenemos problemas. Pero cuando leemos que aquí le vino una sarna tremenda a Job, desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza, que todo se invadió, a mí me llamaba la atención y yo quería investigar qué era lo que Job tenía. Se dice que tenía una especie de úlcera repulsiva, una úlcera dolorosa y que estaba rascando con un tiesto. ¿Saben lo que era un tiesto? Era un pedazo de cerámica, era un pedazo como de barro, un pedazo como de teja. Imagínate envuelto en úlceras, de todo a todo, sentado entre cenizas, la comezón, y todavía agarró un pedazo de barro, un pedazo de cerámica y empezó a rascarse, hasta sangrarse. Imagínate el dolor tan grande. Así se sienta, no se sabe qué era la enfermedad que tenían, pero algunos historiadores dicen que era una dermatitis psicosomática. Dicen que esto se trata de una enfermedad producida por la ansiedad y que iba acompañada de sueños terribles, pesadillas tremendas, una falta de hambre y un estado de ansiedad general. Imagínate ansioso, soñando feo y todo cubierto de úlceras. Y para acabar, la Job en este momento estaba en el basurero. Si tú has leído Job, vas a enterarte que estaba en el basurero Job. Imagínate, un hombre que era rico, un hombre respetado, ¿cómo estaba terminando? Algunos incluso, historiadores han llegado a decir que padecía una enfermedad de cáncer en la piel. Pero no nos podemos imaginar así que esté platicando yo. ¿Por qué no vamos a la escritura para que veamos los síntomas que Job tenía? Acompáñame en Job capítulo 7, verso 5. Vamos a ver algunos de los síntomas que tenía Job. 7:5. Sí, va a ser puro Job ahorita. ¿Sí? ¿Ya estamos? Fíjate lo que dice. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Capítulo 19. 19:17. ¿Están ahí, verdad? 19:17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas me rogaba. 19:20. Ahí mismo. ¿Sí? Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel. ¿De qué dice? Con mis dientes. 30:17. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. No tenía descanso alguno. No había de que se tomaba un ketorolaco, un motrin, algo, nada. El último 30:30. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Démonos una idea de lo que estaba padeciendo Job. Se quedó en la calle, se quedó sin nada, pierde a su familia, termina en el basurero rascándose con un pedazo de olla ahí rota, y la manera en la que estaba. Estos síntomas nos dejan
ver bien en claro la manera en la que estaba sufriendo Job en este momento, en esta enfermedad. Una enfermedad tremenda. Vamos al verso 9, en Job, capítulo 2. ¿Estamos ahí? En el 9. Job 9. Job capítulo 2, verso 9, acuérdense. ¿Sí? Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Yo cuando estaba estudiando de esto me llamó la atención porque decían unos comentarios, y de pastores respetados, ¿no? Pero yo creo que también los pastores respetados se pueden reír, ¿verdad? Decía, ¿por qué perdió todo? Job, le quitaron casa, dinero, los hijos, pero ¿por qué le dejaron a la esposa? Para que se diera cuenta lo que era amar a Dios en tierra de indios. No, tiene su significado, ¿no? Fíjate que la mujer le pudo haber dicho esto en son de burla. ¿Aún retienes tu integridad? Vino todo lo que le había acontecido, ¿no? Como diciendo, pues ¿de qué te sirve ser tan bueno? ¿De qué te sirvió los sacrificios? ¿De qué te sirvió esto? Si ves lo que te está pasando, aún retienes tu integridad. Podría ser como en un tono de burla, así se cierta, no se sabe. Pero vale la pena mencionar que Job estaba en esa situación por ser una persona íntegra. Porque si él no hubiera sido tan íntegro, Dios no se le hubiera vuelto a recalcar a Satanás la segunda ocasión. Hemos escuchado mucho acerca de la mujer de Job. Yo me acuerdo cuando recién me convertí, escuché varios sermones sobre la mujer de Job. Dicen que era una mala mujer, que no amaba al esposo, que no lo quería, muchas cosas más. Porque le estaba diciendo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero ahora, ¿por qué no lo vemos del otro lado? ¿Por qué no nos ponemos tantito del lado de la esposa? La esposa también estaba pasando por tristeza. Ni modo que estaba muy contenta porque se le murieron los hijos. También estaba triste. La mujer también había perdido todo lo que tenía. Perdió sus lujos, comodidades, su casa, sus hijos. Y ahora encima de todo tenía que ver al esposo no solamente sufriendo, afligido, sino también enfermo y casi muriéndose. ¿Qué le dijo a la mujer? Maldice a Dios y muérete. Ahora la interpretación tradicional es aquella que dice que si Job maldecía a Dios, esto iba a provocar la ira de Dios, que Dios levantara la mano contra Job y lo matara, y así terminaría el dolor de Job. Es la que le da la interpretación tradicional a este versículo. Pero puede ser que ese terrible sufrimiento que estaba padeciendo Job, tanto de haber perdido todo, que lo estaba afligiendo, era la enfermedad, que la mujer mejor prefería verlo muerto a estar padeciendo todo ese dolor. Y hasta este punto es resaltar algo. Job, a pesar de todo lo que había pasado, él seguía firme en sus creencias en Dios. Él seguía firme en que Dios estaba haciendo su voluntad y de que lo que estaba pasando era para bien. Porque leímos en el primer round, en el primer capítulo, que Job no había pecado en esto contra Dios. Y vamos a ver de qué manera termina en el capítulo 10. Pero hasta este momento Job está todavía conservando la integridad y el temor delante de Dios. ¿Qué es lo que sucede en la vida del cristiano? En la vida del cristiano llega la tribulación, viene el problema y la gente que nos rodea empieza a decir, pero es que tú eres cristiano, ¿por qué te está yendo mal? Pues no, que según el que diezma le va bien, tú diezmas cada 8 días, te está yendo bien mal. La gente viene y te empieza a poner en contra de Dios. ¿A qué vas a la iglesia si tu problema sigue igual? ¿Qué tanto oras si Dios no te ha hecho caso? ¿Para qué lees la Biblia? No tiene ningún sentido. Mejor olvídate de esas tonterías y vuelve a hacer lo que eras antes. ¿Sabes cuántos desertan? Muchos desertan. Tienes razón. ¿Para qué le sigo orando a Dios si no me ha escuchado? Tienes razón. ¿Para qué sigo yendo a la iglesia si no ha cambiado nada? Tienes razón. ¿Para qué sigo leyendo la Biblia? Vemos que eso no fue lo que hizo Job.
Job demuestra un equilibrio impresionante, un equilibrio asombroso. Después de todo lo que estamos comentando, él ha sido rico y ahora es pobre. ¡Qué tremendo! Y sabe que tiene que honrar a Dios en las dos circunstancias, rico y pobre. ¿Cuántos vienen a las iglesias? Quiero un trabajo, Señor. Dame un trabajo, Señor. Quiero un trabajo. Les da el trabajo. ¿Sabes cuándo regresan a la iglesia? No regresan. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Estoy muy ocupado. Tengo que atender mi trabajo, tengo que atender mi negocio, no me da tiempo. Pero entonces sí venías y honrabas a Dios y llorabas y te humillabas delante de Dios cuando no tenías. Ahora que tienes, te has olvidado de que el primero que le tienes que agradecer es a Dios, honrarlo y bendecirlo con lo que Él te ha dado. ¿Cierto o no? Job había sido un hombre sano. Ahora tenía una enfermedad terrible. Una enfermedad que estaba atentando contra su vida. Pero en medio de esto, no maldice a Dios. No lo maldice en medio del sufrimiento. Él siempre ha entendido que necesita a Dios tanto en la abundancia como en la escasez, como dijo el apóstol Pablo. He aprendido a vivir en la abundancia como en la escasez. Dios es necesario tanto en todo lo que tú tienes como cuando no tienes nada. Dios no puede faltar. Dios no puede faltar en tu lista, Dios no puede faltar en el centro de tu familia, porque ahora sí tengo, Dios está afuera. No, estás equivocado. Es cuando más necesitas de Dios. Para que permanezcas con los pies en la tierra. Para que sigas honrando a Dios. Para que sigas bendiciendo a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Vamos al verso 10. Y terminamos con este verso. Dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Entonces sí, solamente cuando me va bien, sí lo recibo. Cuando tengo abundancia, cuando tengo empleo, cuando toda mi familia está bien, sí lo recibo. Pero cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas, no lo recibo porque no es de Dios. O entonces sí le discrimino a Dios. Y luego dice, en todo esto, ¿qué dice? No pecó con sus labios. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿En cuál todo esto? Todo lo que le pasó. En todo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Y aún la esposa ahí. Podemos ver que Job controla sus labios. El cerco que tenemos aquí es el último filtro de la lengua. ¿Cierto o no? ¿Por qué Dios nos puso doble cerco en la lengua? Primero los dientes, primero los labios. Doble cerco. Job controla sus labios, dice, no pecó con sus labios. Job controla sus labios y por consiguiente está domando el órgano peligroso del hombre. El que dice Santiago que se puede incendiar lo que tú quieras. Este órgano es peligrosísimo. Con este puedes maldecir y bendecir. Con este puedes tener a alguien aquí y con este lo puedes tener acá. Con este puedes hacerle más daño a una persona que si le pusieras 2 cachetadas y una patada. Job no pecó con sus labios, por consiguiente no pecó con su lengua, no pecó con su corazón. Si hubiera pecado con su corazón, hubiera hablado de lo que tenía en su corazón. Un hombre íntegro. Aprendemos que por muy mal que la estaba pasando, de todo lo que hemos platicado, porque realmente la estaba pasando mal, aprendemos que lo que estuviera pasando no dejó escapar ninguna maldición de su palabra, ninguna blasfema contra Dios. ¿Cuántos hay así? Muchos de nosotros
A la primerita que nos están apretando, venimos y decimos maldición y media, reprochamos de todo y nos justificamos. Es que estaba yo enojado, estaba yo triste, me torearon, el momento en el que estaba pasando era difícil. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso te da derecho de venir y maldecir? ¿Eso te da el derecho de venir y cuestionar la voluntad de Dios? ¿Qué si Dios viene y atenta con tu vida? Gracias porque me estás tomando en cuenta. Gracias porque tú pusiste algo en mí que yo no conozco y sabes que lo voy a soportar. No nos da derecho a maldecir a Dios. Nuevamente encontramos a un Job que sale victorioso de un segundo round. Sale triunfador, él gana. Y si tú quieres dar una conclusión a este capítulo, puedes resumir que solo Dios es suficiente. Solo Dios es necesario. No necesitas de nada más. ¿Por qué el Señor permitió que estos capítulos de Job? Porque son capítulos de este número, son capítulos fuertes, son capítulos duros para la vida del creyente, aquel que se está entregando apasionadamente a Dios, aquel que camina en santidad, aquel que es obediente. Al ver que aún siendo todo esto le está aconteciendo esto, es difícil de entender para un creyente. Pero aquí tú te puedes dar cuenta de la soberanía de Dios, del amor de Dios, de la pasión de Dios. Y te das cuenta que aunque hayas perdido todo lo que tengas, aún tu propia vida esté amenazada, con Dios es más que suficiente. No necesitas más. Dios es tu abrigo, Dios es tu amparo, Dios es tu refugio, Dios es tu torre fuerte. ¿Qué más podemos buscar fuera de Dios? ¿Habrá algo que la humanidad te pueda dar que no te pueda dar Dios? Dios es suficiente. La pregunta final sería, ¿cómo salimos tú y yo después de 2 horas? ¿Cómo salimos? ¿Dando la gloria a Dios? ¿Diciendo que Dios es suficiente? No me importa que no tenga trabajo. Dios suplirá. No me voy a poner contento porque no tengo trabajo tampoco, ¿verdad? Pero Dios suple. Dios conoce nuestras necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Nos ponemos de pie, le damos gracias al Señor. Gracias por probarnos. Gracias porque en Él podemos encontrar ese consuelo. Gracias porque en Él podemos encontrar la victoria. Gracias porque Él nos sostiene. Gracias porque Él es bueno. Gracias porque Él nos da tanto la prueba, la tentación y nos da ya la salida. Gracias porque nos sustenta. Gracias porque nos da la provisión. Gracias porque no nos ha abandonado. Decíamos hace rato al finalizar la alabanza, Dios ha prometido, Jesús les prometió en Mateo 28, si no mal lo recuerdo, en el último versículo de ese capítulo dice que Él va a estar, dice, yo voy a estar con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué más quieres? ¿Algo más necesitas? Si necesitas algo más es que no conoces la clase de Dios que tenemos. Cierra tus ojos. Yo quiero que tengamos un momento de reflexión. Un momento en el cual hablemos con el Señor y reconozcamos que sin Él no somos nada. Que todo lo que tenemos es gracias a Él. Que si Él ha permitido que estemos pasando por ciertas pruebas, circunstancias, tristezas en nuestra vida, en este momento, es porque Él quiere que clamemos a Él fuertemente. Que regresemos a Él. Que regresemos a ese primer amor. No basta con tener solamente una relación con Dios como la tener los fariseos. Una relación monótona de conocimiento. Tenemos que venir a Él, a la fuente de vida, a la fuente de conocimiento, de sabiduría, de toda verdad, que solamente se va a encontrar en Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios. Y a la vez te pedimos perdón, Señor, si
En aquellos momentos de aflicción, Señor, de angustia, nos hemos quebrado, Señor, y hemos renegado, Señor, de tu voluntad que es agradable y perfecta para nosotros, Señor. Perdónanos, mi Dios. Tal vez estamos muy, muy lejos, Señor, de ser un varón íntegro, intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, como lo era Job. Tal vez no estamos muy lejos, mi Dios. Pero queremos esforzarnos, queremos que tú nos des esa fortaleza, Señor, para en algún momento llegar a alcanzar la altura del varón perfecto, mi Dios. Danos esas fuerzas de búfalo, mi Dios, para permanecer en tu palabra, mi Dios. Para abrazarnos fuertemente de ti, mi Dios. Y si tú has prometido que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, nosotros lo creemos, mi Dios. Queremos reposar en ti, descansar en ti. Que tú seas nuestro refugio, mi Dios. También te pedimos, mi Dios, por nuestros hermanos que están pasando por pruebas difíciles, Señor. Nos ponemos en tus manos. Y sabemos, porque lo leímos, mi Dios, que así como tú has puesto esa prueba, esa tentación, así les darás también la salida, mi Dios. Te pedimos que en medio de estas pruebas y tentaciones, ellos sean fortalecidos en su fe, Señor. En su esperanza en ti, mi Dios, para que al finalizar esto, te demos la gloria y la honra, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Como cada 8 días te pedimos, mi Dios, que donde quiera que tú nos permitas ir, nos pongas, Señor. Que nos permitas testificar que somos tus hijos, que pertenecemos a la familia de la fe, Señor. No por nuestras palabras, Señor, por nuestros conocimientos, sino por nuestra forma de actuar, de amar. Así, Señor, como nos has permitido llegar con bien a esta tu casa, Betel, te pedimos, Señor, que nos permitas regresar con bien a nuestros hogares, para seguir glorificando tu nombre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Despídanse de muchos.